Muy bien, chicas. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a este pequeño taller, como lo hemos anunciado en los grupos. Es un taller específico para la herida de abandono, ¿ok? Vamos a abordar la herida de abandono en los próximos 30, 40 minutos desde varias perspectivas. Va a estar basado, obviamente, en mi experiencia, tanto personal como en todos los talleres, sesiones, programas de mentoría que hemos llevado con diferentes personas y chicas a lo largo de todos estos años, ¿ok? Entonces, mucho de lo que te voy a compartir no nada más es una parte teórica, sino una parte también ya de lo que hemos nosotros validado y corroborado dentro de nuestra metodología en los procesos de mentoría privada o en los procesos de acompañamiento privado. Eso es importante resaltar, ya que muchas veces ven los videos y me preguntan, oye, Cris, ¿cómo puedo yo tener esta información? ¿Cómo puedo profundizar más en esto? Bueno, quiero que sepas que esto que tú vas a aprender hoy te va a ayudar a profundizar un poquito más en la perspectiva de esta herida específicamente, que es del abandono, pero también a entender el por qué te comportas como te comportas, ¿ok? Y tienes los resultados que tienes, tanto en las relaciones interpersonales, incluyendo las de pareja, como en la relación con el dinero, la prosperidad, ¿ok? Que es precisamente como lo vamos a abordar. Entonces, yo voy a ir dando la información, voy compartiendo algunas diapositivas, algunas láminas que considero importantes. Por el tiempo, obviamente, este es un taller que normalmente yo doy en 2 horas y media. Lo voy a resumir, obviamente, a 40 minutos, ¿ok? Entonces, quédate hasta el final para que aproveches las herramientas, ¿ok? Todas las preguntas, chicas, que vayan surgiendo, váyanmelas poniendo en el chat para que al final me llegue un tiempo de preguntas y respuestas y podamos profundizar en las dudas o preguntas que a ustedes les surjan y sobre todo que te van a caer muchos veintes, vas a tener muchos insights de tu proceso de sanación, ¿ok? De cómo vienes tú con este proceso de sanación en estas heridas, ¿ok? Muy bien. También quiero decirte que el enfoque que vamos a ocupar hoy, si es un enfoque del coaching, podemos decirlo así, que bueno, el coaching toma de diferentes herramientas y está más enfocado hacia la parte ontológica, muy bien, hacia la parte del desarrollo del potencial, pero también lo voy a incluir en una parte holística, porque ustedes, como saben, el método que nosotros trabajamos tiene esta doble cara, ¿no? O este doble beneficio, que es una parte, sí, podemos ponerlo terapéutica y otra parte holística, donde integramos herramientas como la Kabbalah y algunas otras herramientas ancestrales para poder potencializar un proceso de sanación. ¿Ok? Entonces, nuestro proceso trae estos dos enfoques, como ustedes lo saben. Entonces, durante los próximos minutos, yo voy a ir hablando de los dos enfoques, aunque voy explicando algunas de sus derivaciones en la parte práctica, ¿va? Entonces, van a aprender muchísimo, pongan atención y sobre todo, pues ya saben, todas las preguntas que quieran, vayan poniendo aquí en el chat. Eh, para algunas, a lo mejor esto es así como súper básico, muy bien, y digas, bueno, es que yo ya he tenido muchos cursos de habilidades emocionales. Quiero decirte que en las mentorías privadas, cuando llegan las chicas conmigo, y bueno, cuando llegan a trabajar también con nosotros en privado, muchas veces no queda muy clara cuál es la herida y a veces están sanando la herida equivocada, ¿ok? Entonces, es importante que lo básico siempre lo recalquemos y aprendamos más de lo básico, porque esto también va a cultivar más tu proceso de autoconocimiento, ¿muy bien? Acuérdense que lo que pueda hacer o garantizar que un proceso de transformación o de sanación sea perdurable en el tiempo, sin meternos en cosas místicas, simplemente en algo más conductual o algo más cognitivo, es el autoconocimiento. ¿Ok? En la medida en la que yo tenga la capacidad de conocerme a mí misma, será la medida en la que yo puedo tolerar también a los demás y puedo también hacer cambios y tomar decisiones en mi vida desde una forma más prudente. ¿Ok? Y ahorita van a entender por qué hago tanto énfasis en este punto, pero ahorita vamos a entender en este herida. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este pequeño taller, este pequeño workshop? Bueno, pues esta herida, ¿no? La herida de abandono y su impacto en el amor y el dinero. Específicamente, estudiar cómo impacta directamente en el amor, relaciones socioafectivas y el dinero. Muy bien. Hoy en día hay estudios ya, muy bien, basados en evidencia, obviamente que están basados en estudios que se hacen con aparatos, con dispositivos
que generan imágenes cerebrales. Estas imágenes cerebrales han demostrado que el trauma infantil, muy bien, incluyendo abuso y negligencia, pueden provocar alteraciones significativas en la estructura y función del cerebro. Y lo más fuerte de todo esto es que las alteraciones que causan la negligencia, los abusos o los traumas, tienen efectos perjudiciales a largo plazo. Muy bien. Es importante entender porque cuando hablamos de las heridas emocionales del alma, literal, acuérdense que en griego la palabra trauma significa herida. Muy bien, entonces, cuando estamos hablando de las heridas emocionales, estamos hablando de los traumas. Muy bien. Cuando hablamos de la huella de abandono, la huella de esto, estamos hablando del trauma y el mecanismo que tú generaste, o cada uno de nosotros generó, ese mecanismo de afrontamiento o ese mecanismo de defensa para poder salir adelante, cubrirnos, protegernos, sentirnos fuertes, sentirnos dignos, etcétera, etcétera, pero fue un mecanismo de afrontamiento derivado de ese trauma o de ese conjunto de traumas, ¿vale? Entonces, es importante entenderlo para que podamos no nada más ir sanando, sino conociéndonos, ¿ok? Conociéndonos más. Entonces, los adultos que han experimentado trauma infantil tienen mayores tasas de, fíjense, depresión, ansiedad, autolesiones o autodestructivos, o son o tienen más tendencia a ser autodestructivos. Trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Obviamente vienen con situaciones, cuando son adultos, derivados de trauma y después se convierten en una situación mayor por no haberse tratado ese trauma. Suicidio, tienen mayor tasa de suicidio, tienen mayor abuso, ¿ok? De alcohol y drogas y tienen problemas en sus relaciones afectivas. Muy bien, entonces esto es lo que experimentamos las personas que tuvimos alguna situación de trauma infantil y cómo lo vivimos en una etapa mayor, ¿vale? Pero ahorita a lo mejor digas, bueno, es que yo no me acuerdo de ningún trauma, ¿sí? Bueno, vamos a definir qué causó un trauma, ¿ok? ¿Qué causó un trauma infantil? Entonces, hay diferentes formas, ¿ok? O existe una variedad de experiencias que pueden derivar un trauma. Muy bien, normalmente deben de ser experiencias negativas significativas, ¿ok? Experiencias que vivimos como niños que fueron negativas y que tuvieron un gran contenido emocional, que fueron significativas, que se quedan ahí, como decimos vulgarmente, marcadas, ¿no? Que nos marcan de por vida. El número uno de esta variedad de experiencias negativas significativas, el número uno es el abuso físico. Muy bien. El maltrato físico que sufren los niños, como puede ser golpes, quemaduras o cualquier forma de daño corporal infligido intencionalmente. ¿Ok? Y así es cierto, aquí puede entrar la chancla voladora, el cable justiciero, el cinturón justiciero, puede aquí entrar la mamá te aventó el plato y te pegó, no sé, él te pegó con el cable de la plancha, te pegó con el gancho, no sé, cualquier forma de daño corporal infligido intencionalmente, o sea, no sin querer, fue directo, ¿ok? Con dolo. Dos, abuso emocional, muy bien. Incluye comportamientos como insultos, amenazas, humillaciones, manipulación emocional y cualquier comportamiento que cause en el niño, en este caso niña, un daño psicológico en su forma de verse a sí mismo. Muy bien. Abuso sexual, ese, bueno, pues obviamente, ¿no? Es como más conocido que el tema del abuso sexual causa directamente un trauma, ¿no? La negligencia, muy bien, negligencia por parte de los cuidadores, como es la falta de cuidado, la falta de atención, la falta de comida, la falta de ropa, la falta de educación, la falta de atención médica. ¿Por qué? Bueno, porque pues un niño en la etapa primaria, desde los 0 a los 7, 8 años más o menos, bueno, pues necesita realmente ser atendido, necesita ser proveído, ¿ok? De todos esos cuidados, atención, cariño y todo lo demás. Y cuando esto no está ahí, se generan este tipo de traumas, ¿ok? Otra es la exposición a la violencia doméstica, muy bien. Ser testigo constantemente de violencia entre miembros de la familia, lo cual puede tener un impacto duradero en el bienestar emocional del niño. El número 6, pérdida de un ser querido, muy bien. La muerte de un padre, una madre o cualquier ser querido cercano que haya fallecido
y que bueno, para nosotros en nuestra etapa infantil haya representado, pues como decimos, un golpe fuerte, que nos haya representado pues una situación emocionalmente que no supimos manejar y que bueno, nos afectó, ¿no? Puede ser el abuelito, la abuelita, el padrino, el hermano, ¿no? Y fíjense qué interesante, también algo que puede generar este tipo de traumas en algún momento son los desastres naturales, ¿ok? O sea, experiencias traumáticas que salen de nuestras manos, ¿verdad? Como son los terremotos, los huracanes, las inundaciones o cualquier otro desastre que pueda infundir o causar miedo, ¿vale? Entonces, si tú estás identificando hasta acá, muy bien, es porque tú tienes que entender cómo se generan estos traumas, muy bien, o estas heridas, si tú lo quieres ver como desde el punto de vista de las heridas. Ahora vamos a ver cuáles son, dentro de todos estos eventos que hablamos que existe una variedad, existen como tres distinciones, ¿va? Para que nos quede claro, porque a veces es importante, sobre todo cuando estamos conociendo y estamos aprendiendo acerca de nosotros mismos o a través de nuestra psicología y cómo funcionan nuestras emociones o cómo se generaron nuestros traumas, ¿verdad? Sobre todo si a ti te gusta ir a profundidad, ¿verdad? Porque muchas veces tú puedes ir, pues obviamente no vas a terapia, tomas las terapias o vas a un retiro fin de semana y sanas y lloras y sueltas y perdonas y te perdonas a ti, perdonas a la abuela, al amante, perdonas a todo el mundo, ¿no? Pero entender en qué consiste o cómo fue que se pudo haber agregado o establecido en ti todo este trauma, también es importante entenderlo, ¿ok? O estos traumas. Entonces, el primer evento traumático, ok, son tres tipos de eventos, muy bien. El número uno sería eventos aislados. O sea, ¿qué quiere decir? Un único evento traumático significativo, por ejemplo, un accidente, muy bien, un accidente vehicular, un accidente familiar, un accidente en casa o la muerte repentina de un ser querido, ok, eso genera un trauma, pero es de un evento aislado, o sea, sucede una sola vez, muy bien, inclusive, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Los padres se divorcian y es un evento aislado. Puede generar un trauma, sí, pero no va a ser, tal vez no sea un impacto tan fuerte como una experiencia repetitiva, que ese es otro evento traumático, las experiencias repetitivas. Por eso se llaman así, repetitivas, situaciones prolongadas o recurrentes, ¿ok? Como por ejemplo, un abuso que es continuo, puede ser un abuso psicológico, sexual, económico, que sea que es continuo, 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 ¿no? O sea, que va repetitivo, repetitivo. Y eso afecta al desarrollo y la salud mental del niño. Muy bien. A comparación de un evento aislado. El evento aislado es una sola vez, muy bien, divorcio una sola vez, la muerte repentina de un ser querido una sola vez, un accidente es una sola vez, inclusive, muy bien, se habla de que operaciones, ok, o sea, intervenciones quirúrgicas que pudo haber tenido un infante en esa etapa, generan también un trauma, pero eso es un evento aislado. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, no a menos que sea algo muy grave, un padecimiento ya muy patológicamente hablando, pues pudiera ser como que requiero muchas operaciones, ¿no? Pero cuando no es más es una sola intervención, también genera un trauma. Eso es un evento aislado. Tenemos las experiencias repetitivas y luego tenemos otra categoría que es la impresionabilidad, muy bien, que es como el nivel de emocionalidad o de impacto emocional que genera un efecto negativo en el niño dependiendo de su edad. Muy bien. Y esos eventos son profundamente traumáticos por el nivel de impacto emocional. Por ejemplo, ¿no? Una vez una de nuestras clientas, pues su mentoría decía, ¿no? Este, a mí me impactó mucho, dice, porque mi papá se suicidó y dejó carta póstuma dirigida a mí, y yo tenía 9, 10 años de edad. Muy bien. Entonces, ahí ese es un evento significativo de un alto contenido emocional que surge a los 9, 10 años de edad, más o menos, recuerdo. Entonces, obviamente, esa es en esa categoría. No fue algo repetitivo, pero sí fue algo de un solo evento de alto contenido emocional. Muy bien, entonces entendemos estas tres categorías de cómo podemos empezar a entender los diferentes eventos traumáticos que pudimos haber vivido. O sea, están los recurrentes, a donde pues sí pudimos haber sido abusados de cualquier forma, psicológica, emocional, económica, con manutención, con lo que sea, abusados durante mucho tiempo. Muy bien, o golpeados inclusive, ¿no? O la otra que fue de una única vez, ¿no? Se murió un ser querido, etcétera, etcétera.
o esta que les comento, que esta última, que es de un alto contenido emocional. Entonces, hasta aquí yo quiero que tú pienses y reflexiones. Muy bien. ¿Qué cosas tú pudiste haber experimentado en tu infancia que pudieron haber, o de estas tres clasificaciones de eventos traumáticos, tú pudiste haber tenido, ¿ok? O pudiste haber experimentado. Empiézalo a analizar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los impactos del trauma infantil en la vida adulta? Y aquí ponga mucha atención. Las 5 heridas del alma, que de hecho son más, hay autores que pueden manejar hasta 7 heridas, hay autores que pueden manejar hasta 12 heridas, pero la metodología que desarrolló Luis Borbón, ok, que es obviamente donde los mayores referentes, es un enfoque más psicoanalítico, un enfoque más humanista, tiene una combinación de diferentes enfoques de intervenciones psicoterapéuticas, ok. Pero bueno, o sea, lo hizo práctico para entenderlo, pero a profundidad tiene más cosas, porque inclusive viene de la bioenergética, viene de otras escuelas de la misma psicología que hacen que su metodología de las 5 heridas del alma tenga fundamento y que también tenga practicidad. Muy bien, entonces, estas 5 heridas del alma, ok, son los 5 traumas más comunes que surgen en la etapa de la primera infancia. Muy bien, entonces, abandono, humillación, rechazo, tal, 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 ¿ok? Son las 5 heridas, ¿no? Abandono, rechazo, injusticia, traición y abandono. Muy bien, entonces, son los 5 traumas. Muy bien, entonces, no te tiene que sacar de onda cuando te dicen, bueno, es que estás traumada. Sí, como el 98.5% de la población, ¿ok? O sea, es común, ¿muy bien? Entonces, por eso estoy dando esta introducción, porque también con lo que yo me he topado en mis sesiones, ¿ok? Mis sesiones privadas, cuando trabajamos con clientes en las mentorías privadas de acompañamiento, ya sea de 2 meses, 3 meses, 6 meses, y muchas veces llegan personas que obviamente pues ya traen más conocimiento, pero este tema el tema de las heridas, y principalmente por eso estoy trabajando ahorita con la de abandono, ya después haremos, por ejemplo, con otra de la humillación, que son como heridas súper subjetivas y que muchas veces se puede confundir, ¿ok? Entonces, lo que yo he notado es el error en la sanación, ¿muy bien? Porque lo tendemos a romantizar, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo romantizamos? Solamente por desconocimiento, ¿ok? O sea, el hecho de que tú te estés haciendo responsable emocionalmente de las heridas de tu pasado y de las heridas que causaron que tuvieras cierto comportamiento en la salud, en el dinero o en el amor, está bien, está padrísimo, porque eso se llama madurez, ¿muy bien? Pero entender eso, que todo proceso de sanación de niñas, de sanación de heridas emocionales y de niño interior, te tiene que llevar a la madurez. Si no te lleva a la madurez, lo estás haciendo mal. ¿Qué es la madurez? Muy bien. Yo lo voy a dejar de tarea para que mientras lo googleen y lo busquen, ¿verdad? Porque luego más escuchamos y escuchamos y ahorita lo vamos compartiendo. Desde esto que estamos acá, si estamos ya poniendo el trauma infantil tiene un impacto directo en el cerebro de los niños o de los bebés, ya está comprobado científicamente que ese daño o esa afectación fisiológica en el cerebro de un niño en su primera infancia va a tener una repercusión en su etapa adulta, con comportamientos compulsivos, con comportamientos neuróticos, con episodios de depresión, con episodios de pánico, con episodios de despersonalización, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que ya sabemos que sí tuvimos temas en la niñez? ¿Sí? Entonces, si tengo ansiedad, y lo primero es, ya te echas tus gotas de CBD, ¿no? Tengo un montón de ansiedad, no puedo dormir, tengo insomnio. Muy bien, ¿qué haces? ¿No? Te pones la meditación binaural para dormir y no te hace, ¿ok? Porque aquí hay que rascarle más, o sea, que hay que rascarle más y entrar más a profundidad y revisar estas partes. Precisamente para preparar hoy la clase, el taller de hoy, estaba viendo una estadística que sí me hizo súper interesante. No está actualizada el 2024, pero está actualizada el 2021.
de todas maneras está fuerte. Y la estadística dice que 1 de cada 5 niñas, ¿ok? Presenta o ha presentado problemas de abuso sexual, ¿ok? 1 de cada 5. Y en los hombres es 1 de cada 20. Muy bien. Entonces, desde ahí podemos empezar a medir el agua a los camotes con esta estadística, ¿vale? Porque si es 1 de cada 5 niñas, muy bien, pues está fuerte el asunto. Muy bien, no nada más en el abuso sexual, pueden ser otro tipo de abusos que ya leímos que existen, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no perdernos de esto para entender que sí venimos abusados, que sí venimos traicionados, que sí venimos humillados, que sí venimos rechazados, que sí venimos abandonados, muy bien, que sí venimos de experimentar injusticias, que sí venimos así. Y esto es como el alcohólico, ¿no? No va a avanzar el alcohólico hasta que se pare y diga, sí, soy un enfermo alcohólico y estoy en recuperación, necesito ayuda. Aquí es lo mismo. Sí, soy una mujer de 30, 40, 50 o 60 años que lleva 3 relaciones fallidas, 2 matrimonios, que gasto compulsivamente, que nunca me rinde el dinero, que me peleo con todo mundo, que tengo un carácter de la refregada, que muchas veces no me aguanto ni yo misma y necesito ayuda, porque yo sé lo más profundo de mi corazón que yo no soy una mala persona, que soy una persona buena jugando a ser mala. Eso es empezar a sanar. Por eso hablábamos, el proceso de sanación te tiene que llevar de la yo niña a la yo adulta integradora. Y la yo adulta integradora se da cuenta de esto. Muy bien, no la yo niña sigue mandando a la yo integradora sigue repitiendo el patrón de parejas narcisistas, humillantes, abusivas, mantiene, se rescata, va para acá, sube para acá, se quita la costilla por el otro, por el fulano, por el sultano, por el perengano, ¿sí? Se sigue workahólica, adicta al trabajo, adicta al estrés, adicta los gastos compulsivos, ¿no? No va por ahí. Por eso cuando yo hablo de romantizarlo tenemos que entender, ¿muy bien? Desde un enfoque holístico y espiritual, para las que les gusta todo lo espiritual, la energía y el espíritu, el alma, los ángeles y la energía, las, las sabidurías ancestrales, ¿ok? Las sabidurías ancestrales, cualquiera que me digas, al menos yo conozco más la Cábala, pero los tibetanos, los, los, eh, los sufistas o cualquiera de esas sabidurías ancestrales, lo que te va a marcar es la transformación de la personalidad o los rasgos negativos del ser humano. En la católica nos metieron como los 7 pecados capitales, ¿sí? En otras doctrinas nos metieron como otros rasgos de carácter, la ira, el cólera, la gula, ¿sí me entienden? Esos son rasgos de la personalidad negativa, que te están diciendo, tú naciste como una persona así en tal familia y derivada de esa persona por los traumas que te infundieron, te introyectaron, o karmáticamente, si lo quieres ver, te tocaron, tu misión en esta vida es pasar del A al B, nacer como esta persona, desarrollarte como esta persona, pero morir como una persona totalmente diferente. ¿Ok? Entonces ahí está el reto. Para eso estudiamos las heridas emocionales, para empezar a ver el mapa completo y decir, ¿qué tengo que integrar en mí? ¿Qué tengo que transformar en mí? No porque esté descompuesta, porque ese es un tema para las abandonadas y las que traen abandono y injusticia, es que todo el tiempo estamos pensando que estamos descompuestos. No estamos descompuestos, sino que todos los seres humanos somos perfeccionables. Cuando tú entras, haz de cuenta, a un proceso de transformación y de sanación, lo que tú estás entrando es un proceso de mejora continua como una empresa. Te estás mejorando, estás aquí para ser mejor. Mejor mamá, mejor pareja, mejor emprendedora, mejor empresaria, mejor hija de Dios, mejor hija de la luz, como le llames, ¿sí? Mejor hija de Tuntancamón, ponle el nombre que quieras, ¿sí? Para ser
mejor. Y para ser mejor, tenemos que voltear a ver lo que nos traumó, nos marcó, nos detuvo, nos desempoderó, nos lastimó y que causó que posteriormente nosotros hiciéramos lo mismo, lastimáramos, engañáramos, mintiéramos, traicionáramos o al revés, permitiéramos nuevamente que nos traicionaran, nos abusaran, nos hicieran injusticias y todo. ¿Cómo se le llama a este proceso? Proceso de retraumatización, ¿ok? Aquello que no solucionamos en estas etapas, lo vamos a solucionar en otras etapas, resignificando, creando nuevamente escenas similares a las que vivimos que no pudimos solucionar. Por eso es que nosotros decimos, siempre repito el mismo patrón. Me parezco, estoy repitiendo el patrón de mis papás. Sí, inconscientemente. Cuando ya entras a un taller, se supone, de heridas del alma, sanación de niña interior, te tomas 3 ayahuascas, vas a un retiro de sanación, vas a un temazcal, ya no es inconsciente, ya no es inconsciente. Ya estás consciente del patrón que estás observando, porque para eso es la conciencia, para darme cuenta que mis papás lo hicieron de esta forma, pero yo lo puedo hacer diferente, porque estoy estudiando las 5 heridas del alma que normalmente marcan a una persona, ¿ok? Para hacerlo diferente y cambiar la historia, para hacerlo diferente y ser mejor, no peor, ¿sí? Algunas de las chicas que llegan con nosotros, y qué bueno que están ustedes acá, porque creo que el 80% de los que están acá han tenido procesos privados con nosotros de mentoría, ¿ok? Algunas veces nos dicen, Cris, y es pues, normal, todos lo hacemos. A mí también, cuando voy con mi terapeuta, también me dice, esto no es así, ¿ok? Cuando yo voy con mi psicólogo, también me lo dice. Entonces, aquí entender que, por ejemplo, tú no puedes ya decir, y ya no me voy a tener más en eso, no me voy a tardar, y tú no puedes ya decir, sí, Cris, es que yo estoy repitiendo el patrón porque ya hice una biodecodificación y me hicieron una constelación y ya me di cuenta que por eso me endeudo, porque estoy repitiendo el patrón de mi mamá. Ya no se puede, ya no. Porque ya no es un patrón inconsciente. Ya te lo dijo la biodecodificadora, ya te lo dijo la de las constelaciones y te aventaste 5 podcasts. Ya no es inconsciente. Estás más consciente que nada. Estás más consciente que tu abuela y tu bisabuela que las enterraron y ellas sí se fueron al cielo, ¿verdad? O donde se hayan tenido que ir pensando en que era un mandato de Dios. El que ser pobre era un mandato de Dios, el que ser rico era un mandato de Dios, el que el hombre que les tocó era una penitencia por algo que se habían portado mal y que un señor allá arriba con un telescopio grandote le dijo, Teresita, te portaste mal, ahí te va un mal hombre para que te castigue. Híjole, ahorita ni el chat GPT se lo pones y te dice, si tú se lo pones te va a decir que está mal la respuesta. ¿Sí entendemos? Entonces tú te tienes que sentir muy agradecida, muy bendecida, muy reconocida, muy poderosa por estar teniendo acceso a toda esta información, no nada más la que comparto yo, a la que tú estás teniendo acceso por el medio del Internet. Por lo tanto, no tomemos la información para justificar cosas que sabemos que tenemos que hacer y te las terminamos justificando diciendo, es que no me doy cuenta, es que no lo puedo dejar de hacer. Entonces, no, porque entonces ya no se requiere sanación, se requiere la palabra que dije al principio, madurez. ¿Ok? Porque entonces sigue gobernando la niña abandonada. No gobierna la adulta. Y aquí no importa, y quiero que entiendas esto, porque nosotros lo vemos constantemente, todos los días trabajamos con mujeres profesionales y exitosas como todas ustedes. Aquí ya no importa que me traigas 2 maestrías y un doctorado y 4 idiomas. Tampoco importa que nada más hayas acabado la primaria o la secundaria. Afecta igual. Un trauma es un trauma. No distingue color, raza, denominación, creencia, preferencia sexual. Va a impactar igual. En parejas gays que también he tenido y apoyado y hemos guiado yo y mi equipo, lo mismo pasa que una pareja heterosexual. ¿Bien? Entonces, para que sepamos dónde estamos parados, ¿va? ¿Vamos bien? Entonces pónganme por aquí sus preguntas. Vamos bien, ya no voy a tratar. Ahora, ¿por qué me detuve acá? Porque ahora sí, vamos a hablar de los impactos del trauma infantil.
de todos. Todavía no nos quedamos con el abandono, estoy hablando en general, ¿vale? De todos los traumas, o cuando una persona tiene traumas infantiles no resueltos. Ahorita vamos a entrar al del abandono y ahí vamos a revelar la información, ¿ok? En esta segunda parte vamos a revelar la información de cómo el abandono se crea, se forma y te impacta en la parte económica, en tu relación con el dinero y la prosperidad y en tu relación con las parejas o con el amor, cómo te impacta inclusive a nivel sexual. Eso lo vamos a hacer ya ahorita, ¿vale? En la segunda